Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos. Gracias por sintonizarnos, gracias por sus comentarios, gracias por compartir el programa en sus cuentas. Qué bendición el Señor nos ha puesto en nuestros corazones el seguir expandiendo el Evangelio, el seguir hablando de sus buenas nuevas, el seguir compartiendo con otros ese poder que hay en el gran Dios que nosotros tenemos, y es por lo que tratamos de seguir adelante con el programa y de seguir anunciando las buenas nuevas, la palabra del Señor, el poder del Señor, que es lo que hay en su palabra. Fíjese que en la palabra del Señor se encierra la esencia de nuestro Dios, y ahí está todo el poder, todos los sentimientos, la intención de Dios, todo lo grande que Él es, lo podemos encontrar en su palabra. Y es por eso que esta mañana quiero llevarlo a capítulo 19 del libro de Hechos. Vamos a comenzar en el verso 10 y dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo era el que estaba hablando la palabra del Señor Jesús, compartiendo en esos tiempos. Lo que pasó en aquellos tiempos sigue pasando en estos tiempos. Tenemos que seguir compartiendo la palabra, pero es muy importante que compartamos la palabra y que la compartamos mostrando el poder de Dios, mostrando el poder creativo de Dios que tiene para sanar, para limpiar, para sacar demonios, que son cosas que en estos tiempos nos hemos olvidado y hemos estado pasando un evangelio, llamémosle muerto, un evangelio donde no mostramos realmente obras. Y fíjese que es lo que atrae al ser humano, al Señor, cuando ven el poder del Señor, cuando ven la gracia manifestada del Señor en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Es lo que atrae realmente al ser humano para venir y rendirse al Señor. Entonces acá vemos en el verso 10 del capítulo 19 de Hechos, que dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Se da cuenta cómo en esos tiempos andaban anunciando el Evangelio, andaban anunciando la palabra del Evangelio del reino del Señor Jesús, pero lo andaban mostrando con hechos. Hacían milagros, habían sanaciones, habían diversas cosas que mostraban realmente el poder de Dios. Entonces la gente se asombraba, se aglomeraban y se impactaban de ver el poder de Dios manifestado en ellos mismos, y que es verdad que Dios existe, que Dios es grande, que tiene poder y que tiene poder para sanar, para transformar nuestros corazones, para transformar nuestras vidas. Por lo tanto, la gente cree cuando ve que hay realmente manifestaciones del gran Dios que nosotros estamos predicando. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire qué bendición, mire cómo el Señor se manifestaba aún con un pañuelo, teniendo como contacto con esa persona, con el enfermo, un pañuelo, un delantal, una prenda. Con eso el Señor se manifestaba, porque el poder del Señor se transportaba por medio de esta prenda. Y mire qué lindo y qué hermoso cuando leemos acá, porque vemos en el verso 11, es muy importante, del capítulo 19 de Hechos, que dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y fíjese quién era Pablo. Pablo fue un hombre que perseguía a los cristianos antes de haberse convertido. Básicamente el Señor tiene que tocar su vida para que Pablo se convierta y para que Pablo
cambie su corazón y ya no persiga, ya no le dé esa persecución a los cristianos. Y mire cómo el Señor se manifiesta en Pablo y utiliza a Pablo para hacer esos milagros extraordinarios. Se da cuenta cómo él era una persona normal, común y corriente, llamémosle así. Como todos nosotros en estos tiempos, somos personas normales, seres humanos normales, que hemos venido del pecado a recibir a Jesucristo, limpiar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro corazón del pecado, de toda la inmundicia, y hemos quedado limpios por gracia y misericordia del Señor, por el trabajo perfecto del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces se da cuenta cómo eso que sucedió en esos tiempos, que por medio de Pablo el Señor hizo milagros extraordinarios, eso puede seguir pasando en estos momentos por medio de nuestras manos, y es la intención realmente del Señor para nuestras vidas, que nosotros impongamos manos, que oremos por nuestros hijos, que oremos por nuestros parientes, por nuestros amigos, por personas que se cruzan en nuestro camino, que impongamos manos porque nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Fíjese que Pablo hizo los milagros extraordinarios de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos portadores del Espíritu Santo y también lo podemos hacer. Entonces, de esa forma, en estos tiempos la gente va a ver el poder de Dios. El ser humano va a decir: Dios es cierto, Dios existe, Dios me sanó, Dios tocó mi vida, Dios está haciendo algo en mí porque veo el poder de Dios manifestado en mi cuerpo, en mi vida. Entonces ahí vienen los cambios y viene el creer en las personas. Pero muchas veces, en la mayoría de los casos en estos tiempos, estamos predicando un evangelio donde solo anunciamos el arrepentimiento porque Cristo viene pronto, porque viene un evangelio, pero no realmente estamos mostrando nada de esos milagros extraordinarios que Dios hizo por la mano de Pablo y puede hacerse en estos tiempos también. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Fíjese que es con el poder del Señor, con el poder de Dios, que esos espíritus malos que están en muchas personas en estos tiempos pueden salir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imponer manos, orar por una prenda y mandárselo al enfermo, mandárselo al que está endemoniado para que el Señor lo libre, para que el Señor lo limpie. Eso sucedió ayer, eso sucedió hace mucho tiempo, pero puede suceder hoy también, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero hemos estado siendo entrenados a simplemente ir el domingo a la iglesia, ocupar una silla, recibir la palabra del Señor, recibir lo grande que el Señor es, sentir la presencia del Señor, pero no estamos siendo entrenados a ir y manifestar el poder de Dios allá afuera, donde muchos necesitan ver para poder creer. Lamentablemente es verdad. Hay muchos que esperan ver para creer. Sabemos que nosotros creemos sin haberlo visto. Sabemos que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por todo lo que leemos en la palabra, donde está el testimonio del sacrificio que Él hizo en la cruz. No lo hemos visto, pero cuando nosotros ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, podemos mostrarle al mundo esta manifestación del poder, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y sí podemos mostrar esas señales ahorita en estos tiempos. Y vamos a seguir leyendo, y dice en el verso 13: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo.
pero vosotros, ¿quiénes sois? Muchas personas se escudan por estos textos bíblicos, estos dos, el 13 y el 14, para no querer hacer nada de eso, porque piensan que no lo pueden hacer porque los espíritus no reconocen realmente. Pero si leemos aquí detenidamente, vemos que dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes eran personas que no conocían a Jesucristo, que no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, pero ellos no estaban capacitados para poder hacer eso porque no eran personas creyentes, eran exorcistas ambulantes, entonces no podían ser reconocidos con autoridad por esos demonios, no podían ser reconocidos con la autoridad del nombre de Jesús porque no eran creyentes. Pero nosotros, en nuestro caso, nosotros ya estamos puestos en lugares celestiales, nosotros ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por lo tanto, es reconocido cuando nosotros imponemos manos sobre alguien que está endemoniado, si tenemos la autoridad para en contra de ese demonio, porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto estamos autorizados para imponer manos e liberar a alguien. Entonces, eso es muy importante que nosotros siempre pensemos, sí puedo orar por alguien que está enfermo, sí puedo orar por alguien que está endemoniado, estoy autorizado en el nombre de Jesús. Todo lo hacemos, claro, en el nombre de Jesús, pero ellos reconocen que somos hijos de Dios, que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y que tenemos el Espíritu Santo. Entonces seguimos leyendo. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Tuvieron temor porque vieron que a los que no eran de Cristo no los reconocieron los demonios, pero ellos exaltaron el nombre de Jesús porque sabían que esos demonios conocían el poder y la autoridad del Señor Jesús, conocían el nombre de Jesús y respetaban el nombre de Jesús, escuchaban órdenes del nombre de Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mire qué precioso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Fíjese qué lindo y qué tremendo y qué testimonio, porque se da cuenta cómo los que practicaban magia, donde vieron el poder manifestado de Dios, donde vieron que aún los demonios obedecían al mandato del Señor Jesús, reconocían a Jesús como autoridad, y como Pablo, por la mano de Pablo, el Señor Dios hizo grandes milagros. Entonces la gente vio esas manifestaciones, vio el poder de Dios, vio realmente autoridad y creyeron, y aún llevaron sus libros de magia a quemarlos, dieron cuentas, dice en el verso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Se rindieron al poder de Dios. ¿Por qué? Porque vieron la manifestación. En el verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esas son personas que fueron convencidas totalmente en su corazón del poder de Dios, del poder y de la gracia de Dios, de la manifestación del poder de Dios. Eso es lo que trae en muchos casos a las personas, o en siempre que ven
esas manifestaciones siempre van a rendirse al Señor porque ven que Dios tiene poder, ven que en el nombre de Jesús hay autoridad y que Jesús opera por medio del poder de su Padre y hay autoridad y dominio en su nombre. Y eso es lo que nosotros en estos últimos tiempos, últimos de los últimos tiempos que estamos viviendo, nos hemos olvidado. Estamos nada más practicando un evangelio tranquilo, pasivo, la alabanza el domingo, un poquito de danza, cantar, la prédica y cada quien para su casa, y de lunes a viernes o sábado no pasa nada. Y un evangelio pasivo realmente. Y el Señor quiere en estos últimos tiempos, quiere movernos y que nosotros veamos que nosotros podemos en el nombre de Jesús hacer grandes cosas, como el Señor dice en el verso 11 de Hechos de 19, que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Lo mismo el Señor quiere en estos últimos tiempos. Si usted se da cuenta, hemos venido escuchando por muchos años de un avivamiento que tiene que venir, que está por venir. ¿Por qué ese avivamiento? Porque tiene que haber un estremecer, tiene que haber una manifestación del poder de Dios, porque en ese avivamiento vamos a ver milagros, sanidades, liberaciones, vamos a ver muchas cosas grandes de parte de Dios, vamos a ver el poder de Dios manifestado en cuerpos y vidas de personas, pero realmente es la forma en la que el Señor quiere que nosotros vivamos, especialmente en estos últimos tiempos, cuando es un estado de emergencia, en estos últimos tiempos donde necesitamos que aquel que está perdido, que aquel que no ha recibido sanidad, pueda venir y pueda agarrar, recibir esa sanidad que tanto necesita. En el verso 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía tanto y prevalecía. ¿Por qué? Porque miraban el poder de Dios, miraban en los hechos, miraban en la imposición de manos el poder de Dios. Y es muy importante, como yo le decía, que nosotros meditemos en esto y que nos demos cuenta que nuestro evangelio está siendo de cierta forma pasivo, para que nosotros empecemos a leer más, donde habla la palabra de la sanidad, los milagros que Jesucristo hizo, todo el buen trabajo que Él hizo cuando anduvo por el mundo. Muy importante, por eso es que lo traigo ahorita a Lucas capítulo 5. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 5, verso 12, donde habla Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando Él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él, con el rostro en tierra, y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjese que cuando leemos acá que este hombre tenía lepra, un hombre lleno de lepra, es como decir ahorita en estos tiempos una persona con cáncer. En esos tiempos la lepra era incurable, la gente se apartaba, no querían nada con un leproso, no tocaban a un leproso, no convivían con un leproso. Era algo contagioso y era tremendo, y era una enfermedad que nadie la podía curar. En estos tiempos podríamos compararla con el cáncer. Y mire lo que el Señor Jesús hace. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Mire qué precioso el mensaje, el testimonio que el Señor Jesús nos dejó acá. Porque el Señor Jesús impuso su mano y le limpió al instante, y la lepra se fue. Pero esto no lo dejó el Señor acá solo para que viéramos y que dijéramos: qué bonito, qué bueno que lo hizo, y para que pensáramos que ya en estos tiempos no se puede practicar. Pero fíjese que sí podemos imponer manos en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Ese poder, cuando nosotros imponemos manos, ese poder de Dios sale por nuestras manos y es, digámosle, traspasado a la persona,
transferido a la persona que está enferma, a la persona que tiene el problema, entonces esas personas pueden ser sanas, pueden ser libertas, pueden vivir una vida más en bendición, mostrando el poder de Dios manifestado en ellos. Verso 14. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Verso 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Fíjese qué lindo, nuevamente vemos acá cómo se extendía más y más la fama de Jesucristo. Aquí fue Jesucristo quien hizo la sanación, quien hizo el milagro. Cuando leímos en Hechos capítulo 19, verso 11 y 12, veíamos que el Señor Dios hizo el milagro por la mano de Pablo, pero acá Jesucristo, el Hijo de Dios, haciendo milagros cuando anduvo por el mundo. Y fíjese en qué finaliza esos milagros, esas sanaciones, eso que el Señor hizo. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Se da cuenta, como decíamos al principio, que es lo que atrae al ser humano, ver el poder de Dios, ver en esencia, ver en ese momento el amor de Dios manifestado en su poder para sanar, para quitar enfermedad, para quitar toda dolencia, para quitar amargura, para quitar un demonio. Todo lo que el Señor quita, sana, limpia, muestra su poder, y eso hace que multitudes vengan y quieran también de Jesucristo de la misma forma como nosotros hemos llegado. Pero nos hemos olvidado de anunciar esas sanaciones, esas limpiezas de demonios que el Señor es el único que puede hacer, y hemos estado como en un evangelio pasivo. En capítulo 5, versículo 1, nos habla de la pesca melindrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Se da cuenta como nuevamente como gentío, dice, cuando habla de gentío, son grupos grandes, son muchas personas tratando de escuchar la palabra. Cuando escuchaban la palabra de Dios por medio de Jesucristo, recibían paz, recibían esperanza, recibían fe, recibían fuerza, y muchos recibían liberación. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Enseñaba desde la barca Jesucristo a muchos que lo perseguían y lo buscaban. ¿Por qué? Porque vieron sanidades, vieron liberaciones, vieron el poder de su Padre manifestado en él para ayudarles, para sanarles, para limpiarles. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para sacar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mire qué tremendo. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Se da cuenta cuando lo hicieron en nombre de la palabra de Dios, cuando decidieron confiar en Dios. Jesús les dijo: hazlo, y lo hicieron por él, y entonces muchos peces pudieron tener. Pero nos damos cuenta cómo el poder del Señor es lo que atrae a la multitud, es lo que atrae a todo aquel que anda allá afuera en necesidad. Cuando ven estos milagros, cuando ven estas cosas suceder, quieren estar con nosotros, quieren estar de nuestro lado, nuestro grupo, porque ven el poder de Dios.
Pero estos ejemplos de milagros, de sanaciones, de liberaciones, no son para que se queden guardadas en la Biblia, sino para testimonios para nosotros, para que los sigamos practicando y sigamos anunciando el Evangelio mostrando el poder. El Señor quiere sanar tu vida. El Señor quiere cambiar tu vida. Algo que tú que me estás viendo piensas que no lo puedes cambiar, en el nombre de Jesús sí lo puedes cambiar. Tal vez es cigarro, tal vez es alcohol que no has podido dejar. En el nombre de Jesús, sé libre. En el nombre de Jesús, solamente confía en Jesucristo, en el poder. En el nombre de Jesús, confía en la autoridad del nombre de Jesús y ponlo a sus pies, ponlo a los pies de Dios, en el nombre de Jesús, que Él lo quita de ti. Solamente tenemos que creer y confiar y dar pasos de fe. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Se da cuenta? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se da cuenta? No eran hombres creyentes cuando Jesús hace el milagro en ellos, pero Jesús muestra el poder de su Padre y muestra su autoridad, y Simón Pedro cae de rodillas a Jesús, reconociendo que era pecador, reconociendo que él no era parte del reino de Dios. ¿Y qué pasa? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Ve usted la misericordia y el amor de Dios ahí? Eran pecadores y el Señor les proveyó. En esos entonces, esta pesca era su fuente de ingreso, era lo único que tenían para sus fuentes de ingresos. Y mire cómo el Señor les provee, el Señor los bendice, el Señor Jesús los bendice con muchos peces para que ellos pudieran ver el poder manifestado en ellos. Verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Se da cuenta el testimonio por medio del milagro que Jesús hizo? Dice que tenían temor, pero también todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Se da cuenta cómo el mostrar el poder de Dios? Cuando las personas ven los milagros, cuando ven los cambios, cuando ven el poder manifestado de nuestro Dios por medio de la autoridad del nombre de Jesús, nosotros podemos en estos tiempos mostrar también el poder de nuestro Padre. Eso atrae a multitudes, atrae a muchos, y eso hace un cambio en los corazones del hombre. ¿Y qué hacen? Lo dejan todo y siguen con Jesucristo. Se rinden a todo y siguen a Jesucristo. Entregan sus vidas a Jesucristo. Y eso es lo que queremos en estos últimos tiempos, que muchos se salven, que vengan a arrepentimiento y que puedan ser salvos y que puedan tener esa cercanía con el Padre por medio de Jesucristo. Y dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Señor Jesús los hizo que fueran pescadores de hombres. Ya no solamente pescadores para comer, sino pescadores de hombres. Qué bendición, qué grande bendición. Y es lo que el Señor realmente, es la gran comisión, es lo que realmente el Señor quiere ayer, hoy y siempre, porque Él nunca cambia. Y la palabra no cambia, la podemos escuchar dentro de 100 años, que va a ser la misma palabra, el mismo deseo de parte de Dios para nosotros, el mismo plan, la misma intención. Entonces nosotros ahorita que estamos en estos últimos tiempos,
mostremos el poder de Dios. No tengamos pena de hablarles y de compartir de los milagros del Señor. En Lucas capítulo 8, verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, el borde de Jesús, la ropa de Jesús. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Mire que contesta el Señor Jesús. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Se da cuenta cómo el poder de Dios, el poder de su Padre, salió de Jesucristo y sanó inmediatamente? ¿Qué es lo que hizo que ese poder saliera de Jesucristo? La fe de la mujer de flujo de sangre que sabía que con solo tocarlo, ella confió en que solo tocar su manto ella iba a ser sana, y así fue. Inmediatamente era como otro cáncer, ya había gastado todo lo que tenía y no se curaba, pero Jesús vio su fe, vio su entrega y su deseo de tocarlo para poder ser sana, y esa mujer es sana al instante. Nos damos cuenta que nuestra fe es la que mueve la mano de Dios. ¿En qué estamos confiando? ¿En qué seguimos realmente el evangelio de Dios como es, con sus sanidades, con sus milagros, liberaciones, manifestando todo el poder de Dios? ¿O queremos seguir en un evangelio pasivo, donde realmente no vemos nada suceder, al punto que muchas personas están como cansadas, están como con un poquito de falta de fe, porque no ven el poder de Dios manifestado en sus vidas, en sus familiares, en todo lo que ellos hacen, aún en su economía? Pero Dios tiene poder. Dios es grande y Dios puede mover esa montaña. Tú la tienes que mover hablándole con autoridad en el nombre de Jesús, y Dios se manifiesta porque Dios ve tu fe y tu confianza en su nombre. Entonces tenemos que nosotros seguir un evangelio activo. Tenemos que estar activos. Y le dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal. Fíjese que en el milagro que vimos es la fe de la mujer, su propia fe hace que sea sana. Y vemos acá, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. El maestro era Jesucristo. Iban a pedirle oración por esa niña. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él diciendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Fíjese que acá nos damos cuenta quién realmente tuvo la fe para que esto sucediera. El padre de la niña iba a hablar con Jesucristo para que sanara a su hija. El otro llega y le dice, ya ni lo molestes, porque ya murió. Yo veo ahí la fe del padre de ir y buscar. La niña ya estaba muerta. No fue la fe de la niña, la fe del padre, y la fe, la confianza, el poder de Jesús fue que hizo que esa niña pudiera ser sana. Jesús le dice, no, espérate,
no está muerta, sino que duerme. Y se fueron a la casa y todos se burlaban, y el Señor Jesús la hace que se levante de los muertos. Entonces vemos en el verso 55, mas él, 54, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. ¿Por qué mandó a que se le diese de comer? Porque al momento de la niña empezar a comer, iba a tragar, iba a hacer que todo su sistema digestivo, todo empezara a funcionar. El Señor Jesús quería que inmediatamente todo su cuerpo fuera restaurado y comenzara a actuar, que comenzara a llevar el proceso de digestión al momento que ella comiera, y fue en el momentito que la resucitó. ¿Para qué? Para que todo su sistema empezara a funcionar. Mire qué bendición, mire cómo nuestro Dios es el gran poder de nuestro Dios, pero vemos ahí el poder manifestado de nuestro Padre por medio de su Hijo, y es algo que en estos tiempos lamentablemente ya no lo estamos viendo. Tenemos nosotros que meditar en todos estos textos de sanación, de liberación, todos estos textos donde el Señor Jesús hizo milagros y otros testimonios que tenemos en la Biblia de sanación. Tenemos que meditar en eso, tenemos que leerlos y tenemos que anhelar estar en ese evangelio del reino activo, no solamente yendo el domingo a la iglesia y se terminó, sino mostrando el poder de Dios tanto en tus vidas como para las vidas de otros. En el Salmo 105, ya para terminar, verso 36, hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza. Verso 37, y los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Fíjese, este es el pueblo de Dios que salió de Egipto. Cuando el Señor los sacó de Egipto, que envió todas sus plagas, si vemos en el verso 29, 30, 31, 32, vemos todas las plagas de ranas, todas las plagas de moscas, toda la lluvia, el granizo que él mandó en lugar de lluvia, las llamas de fuego en la tierra, que mandó en contra del reino del faraón para sacar a su pueblo. Ahí vemos nosotros la gloria, el poder de Dios. Pero fíjese que en el verso 37 dice: los sacó con plata y oro, los sacó con provisión, y no hubo en sus tribus enfermo. Los sanó. Cuando los libertó, también los sacó sanos, que es realmente la intención de Dios para sus hijos, para nosotros que estamos con Él, que no haya ni siquiera uno enfermo. Lamentablemente estamos contaminados por el mundo, contaminados de todo lo que se habla en el mundo, de enfermedades. En todos los medios vemos enfermedad tras enfermedad, y nosotros hemos aprendido a vivir de la mano con todas esas cosas que no son de Dios, y que el Señor quiere que nosotros no padezcamos de eso, sino que así como cuando sacó a su pueblo a libertad, que también nosotros no haya ni siquiera uno enfermo. Esta mañana a mí me gustaría orar por ti. Si tienes alguna enfermedad, si tienes alguna dolencia, levanta tus manos y yo quiero orar, porque el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros en el nombre de Jesús hablamos a esas enfermedades. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo, Señor, pongo mis manos sobre esta cámara en el nombre de Jesús, y yo sé que tu poder sale, Señor, para esas personas que están viendo y que tienen enfermedad. En el nombre de Jesús, yo hablo sanidad a sus cuerpos, hablo sanidad y hablo vida y vida en abundancia, porque por sus llagas, tú que me estás viendo ya has sido sano y sana en el nombre de Jesús. Por las llagas de Jesucristo, tú ya eres sana, ya eres sano en el nombre de Jesús. Así que yo hablo a esos cuerpos, hablo sanidad, hablo para que el poder del Señor se manifieste por medio
de esta oración en el nombre de Jesús y que esos cuerpos sean sanos y libertos en el nombre de Jesús. Hablo vida y vida en abundancia y los bendigo desde su cabeza hasta la punta de sus pies y los declaro sanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque por sus llagas ya eres sanos en el nombre de Jesús y liberto por cualquier influencia demoníaca en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papá. Bendiciones, bendiciones para ti. Sigue leyendo tu Biblia en el libro de Lucas, en el libro de Hechos, el libro de Mateo, para que veas todos los milagros y la bendición que tenemos nosotros por medio de Jesús con el Padre. Así es que sigue leyendo tu Biblia y medita en todos estos textos bíblicos de sanaciones, que es lo que tenemos que tener realmente en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, por favor, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bendiciones para todos. Gracias por haber estado en sintonía. Sigan leyendo su Biblia y será hasta el próximo programa. Bendiciones.